Doctor Jaime Fajardo Landaeta, analista del conflicto, pues que hoy en este año 2013 pues podría haber el final por lo menos de esa guerra que las FARC han protagonizado en nuestro territorio nacional. Ustedes, de sus lecciones aprendidas, desde su visión de haber estado y de haber pues, conocido toda esta situación que afronta nuestro país en materia pues, de conflicto, ¿cuál cree usted que se avisora una solución pronta para el cese del conflicto, el fin del conflicto con la FARC por lo menos? Bueno, hay bases ciertas y hay un asidero real sobre la posibilidad de una negociación, con las dificultades que se presentan, obvio. Frente a cada punto de la agenda hay enfoques y puntos de vista muy distintos entre el gobierno y la FARC como tal. Y la FARC todavía siguen mandando mensajes que no ayudan realmente a esta negociación. Pero yo creo que todos los factores, digamos, que deciden el problema de la solución del conflicto están dados en su favor. El papel de la comunidad internacional es muy importante. Hoy se han alineado fundamentalmente de la comunidad internacional alrededor del proceso de negociación. La FARC militarmente no está lo mismo que a comienzo de siglo. El gobierno ha tomado la iniciativa en ese campo y, como dice el presidente, es el mejor momento de negociar cuando militarmente el equilibrio se rompe. Y me parece que en este momento, poco a poco, la gente va entendiendo la importancia de separar la FARC de lo que es una salida negociada al conflicto. Es decir, una cosa es que la gente no crea en la FARC, pero otra cosa es que sí debe creer en la paz, debe creer en la negociación y en la solución del conflicto. Yo creo que hay buenas posibilidades, no va a ser fácil, los tiempos de la FARC son totalmente distintos a los tiempos nuestros y a los tiempos del presidente. Hay una oposición muy seria en Colombia que no la tenemos a nivel internacional, que es la encabezada por el presidente Uribe, pero creo que en última instancia la gente se va a ir filando alrededor de la importancia de esta negociación. ¿Cree usted que las contradicciones son muy profundas entre guerrilla de las FARC y negociadores del gobierno? Sí, indudablemente los puntos son muy diferentes. El problema agrario, que era un problema trascendental, ya al menos tenemos unos acuerdos, pero viene también el problema de la participación política, el problema de las víctimas, el marco jurídico, viene el problema del narcotráfico, que son discusiones y debates que no son enfoques fáciles de resolver. La FARC tiene visiones muy distintas frente a eso, incluso para que en algunos puntos salga adelante la negociación va a tener que participar más la comunidad internacional. Yo digo, el punto del narcotráfico, a última hora, si los Estados Unidos no apoyan para que este sea un enfoque global el que se discuta, pues de ahí podrá salir muy poco. El problema de la participación política, mire, la FARC plantea que los acuerdos se refrenden por vía constituyente, el gobierno dice, no, a través de un referéndum. Pero quiero frente a ese punto señalar lo siguiente, vea, ¿por qué no la Asamblea Constituyente? La Asamblea Constituyente no es posible porque uno lo que tiene que decir es si está de acuerdo o no con lo que hicieron ellos en Cuba. ¿Está usted de acuerdo o no con lo realizado por las partes en Cuba? Diga sí o no, es el referéndum. Si usted abre el boquete de la Constituyente, una Constituyente puede ir y discutir temas más allá de los acuerdos de paz. Entonces, incluso como no solamente participa la FARC, sino que otros querrán participar en la Constituyente, entonces otros podrán llevar temas que no son motivo de la paz. Incluso pueden llevar hasta reformas constitucionales para que se rehabilite la reelección. Y eso abriría un boquete muy grande que nos colocaría en un debate totalmente distinto. Eso lo puede hacer la Constituyente, más el referéndum no. El referéndum únicamente es si el pueblo está de acuerdo, sí o no, con los acuerdos de paz, no más. Y eso es lo que debe colocarse en discusión. Y muy importante que se facilite la posibilidad de que coincida con un debate electoral, porque así como la guerra fue elemento de debate electoral y eligió presidente, y eligió mucha gente alrededor de la seguridad democrática, ¿por qué no elegirlo alrededor de la paz? ¿Qué es lo que le va a costar más al pueblo colombiano del posconflicto? ¿Cuál es el sacrificio más grande que vamos a tener nosotros que hacer como población civil? Y si el tema de la reintegración de los excombatientes a la civilidad va a ser muy traumático, ¿o qué es lo que nos va a costar más? Bueno, hay varios temas. Un primer tema, la credibilidad de la FARC está muy mala. Aquí hay que diferenciar entre creer en la FARC y creer en el proceso de paz. Pero la mayoría del pueblo confunde todos estos temas. La gente cree que apoyar el proceso de paz, mucha gente es apoyar la FARC. Eso no es así. Hay que separar los dos temas. Necesitamos que la FARC, así no creamos en ella, necesitamos que la FARC se inserte a la vida civil, a la vida democrática, abrir espacios de participación, pero no quiere decir compartir sus postulados. Es otra cosa totalmente distinta. Dos, el problema de que la gente no olvida. La gente tiene en su memoria todos los horrores que ha cometido la FARC, las acciones contra la población, contra la fuerza pública, pero también será un tema de debate que habrá que analizarlo para poder aplicar un marco jurídico determinado. Y el otro aspecto que me parece muy difícil de
de mirar es que habrá gente que no le guste que la FARC participe en política, pero aquí hay que decir, no es mejor cambiar votos por balas o las balas por los votos, no es mejor abrir ese escenario, porque en el escenario de la democracia están de tú a tú. Lo que pasa es que ahora una persona armada impone muchos elementos de la democracia, en cambio en el escenario de la legalidad, de la participación ciudadana, habrá que mirar de cómo se presentan de tú a tú y si la gente sí va a votar por ellos, porque es que aquí la gente habla, pero ¿cómo van a participar en política? Es que viene ese otro factor, la gente sí votará por los delegados de la FARC, por los candidatos de la FARC, yo lo veo muy difícil, pero es mejor que lo digan en las elecciones y no lo digan al calor de que una situación con la FARC no les permita participar en política. ¿Cuál es el aporte del Oriente Antioqueño a este proceso de paz? Y el laboratorio de paz, ¿qué lecciones nos puede dejar? Usted que conoció también de cerca todo ese proceso que se dio a inicios de este siglo. Vea, enorme. Yo incluso creo que algunas regiones del Oriente ya viven momentos posconflicto. Algunas regiones de Oriente. O sea, hoy no tienen presencia de grupos armados, que no quiere decir de que no vuelvan, que hay que tener cuidado con eso. Pero sí han logrado disminuirse las acciones de los grupos armados y de la FARC. El Frente Noveno que hizo tanto daño acá, es un frente que en lo fundamental está diezmado. ¿Qué toca? Es consolidar lo que no hizo la seguridad democrática, hay que consolidar institucionalidad, hay que generar inversión social, hay que trabajar procesos de participación, hay que trabajar por el desminado, lo que hizo San Carlos hay que hacerlo en gran escala en el Oriente, hay que trabajar por el retorno de desplazados, por la reparación de las víctimas del Oriente, donde hubo municipios donde más de la mitad de la gente ha sido víctima del conflicto, la mayoría de los municipios. Entonces hay que hacer todo eso en el terreno del conflicto. Y un elemento clave, hay que hacer acciones de sensibilización en la comunidad sobre el posconflicto. Por ejemplo, a través de la Iglesia Católica, a través de las universidades, a través de las instituciones educativas. Hay que hacer una campaña masiva para que, finalizados los acuerdos, la gente conozca los acuerdos y pueda desplegar toda una acción para ir y votar, sí o no, pero con un criterio. Si votamos no a los acuerdos de paz, independiente de lo que piense para la FARC, estamos avalando la guerra con la FARC. Y es lo que la gente tendrá que analizar muy bien en el momento de decidir si refrenda o no los acuerdos. Entonces hay que ir a esos momentos de reflexión, de discusión y de votación con la cabeza muy despejada de lo que vamos a hacer, de cómo vamos a decidir. Si uno decide por el odio que le tenemos a la FARC, pues entonces va a confundir el odio a la FARC con la necesidad de la paz. Y este no debe ser la característica de un debate electoral para refrendar acuerdos. Cuando hay territorios en conflicto, hay inversión social, hay ayuda del Estado, hay ONGs interviniendo. Ahora que podamos estar en un estado o que haya paz, el tema de la inversión social, ¿cómo se tiene que dar? Vea, lo que pasa es que yo le digo un presupuesto nacional que tiene destinado el 33% para la guerra y que tiene limitaciones para inversión en salud, en educación, en vivienda. Ahí nos vamos a dar cuenta de lo que implica la guerra. La guerra no solamente implica muertes, violencia, desolación, despojo, sino que además implica falta de posibilidades de inversión. Y además tenemos una posibilidad, yo sé que la comunidad internacional en un terreno o en un espacio posconflicto hará unas grandes inversiones, pero tenemos que ir al posconflicto. Si no se dan, esas inversiones no van a venir. Y el otro aspecto interesante es que no es lo mismo una generación que ha vivido en el conflicto, una generación activa para el trabajo por la paz, porque esto, los acuerdos con la FARC no es la paz, los acuerdos con la FARC es el comienzo de una agenda y una ruta de reconciliación. Ya también recordemos que también tiene que meterse el ELN y después de eso vendrá qué vamos a hacer con las otras manifestaciones de la guerra, como son las BACRIM, los combos, las bandas, que indudablemente habrá que focalizar en el Estado. Una, para ampliar la política de sometimiento, abrir mayores posibilidades a la justicia. Y dos, también para que efectivamente se concentre la acción de la fuerza pública, que hoy no lo hace puntualmente contra ellos, se focalice contra este tipo de organizaciones. Le quedará, digamos, indudable un camino abierto y más despejado a la fuerza pública para combatir estas expresiones, pero no podemos minimizar. También tengamos en cuenta que según análisis de los conflictos internacionales, como pasó en Centroamérica, entre el 8 y el 12% de los combatientes no se someten a la paz. Y esa gente que se acostumbró a la guerra y por muy buena que sea la negociación, no van a estar en esa. El EPL dejó 200 hombres por fuera, el M-19 dejó casi 300. Ha sucedido en todos los procesos, en Centroamérica sucedió lo mismo. Entonces también hay que mirar la acción del Estado en una política global de reintegración. ¿Qué va a hacer con la gente que no va a participar de un proceso de paz? Tendrá que tener una política muy fundamental. Pero el hecho trascendental en el cual yo hago un llamado es que el problema de la paz es de todos
de todos los colombianos, de toda la gente que habita un territorio. Y en el oriente ya tuvimos experiencia con el laboratorio de paz, con los desminados, con los retornos. Tenemos que continuar en gran escala estas manifestaciones, incluso para reparar las víctimas del conflicto. Y por último, ¿cuál es el tiempo de la guerrilla que no coincide con el del gobierno? Es que para la guerrilla los tiempos no son los tiempos normales nuestros. Para la guerrilla un cambio constitucional, un cambio en función de la paz, para ellos dicen, pues si nos demoramos 50 años en la guerra, ¿qué problema habrá demorarnos 50 construyéndolo? Esos son tiempos que ellos tienen en su cabeza. Es que yo llamo a la gente a entender de que estamos discutiendo con una gente que tiene otro mundo distinto. Yo recuerdo con el mono Jojoy, uno iba a hablar con el mono Jojoy y decían, ese mundo allá, ese mundo burgués de las ciudades, ese mundo allá, ese mundo que nosotros no queremos, ese capitalismo que nosotros no queremos. Esos piensan allá esas cosas, pero nosotros no queremos ese mundo. Ahora resulta que se han dado cuenta que tienen que venir a este mundo. Y venir no solamente recibirlos, sino convencerlos de que este mundo es mejor. Eso es muy difícil para ellos. Iván Márquez era un pelado muy joven cuando participaba con nosotros en muchas acciones de la Unión Patriótica y todo esto, que hacíamos acuerdos conjuntos. Iván Márquez es una persona muy esquemática. Ellos tienen unas consideraciones sobre la vida política muy distintas. Y cuando uno está en la guerra, y lo digo por experiencia propia, cuando está en la guerra y llega a hacer una cosa distinta a la guerra, resulta que se le cambia todo el mapa, se tiene que transformar. Y tiene que transformar uno para ir allá a un escenario que uno no domina, que otros dominan. Eso no va a ser fácil para la FARC y por eso nosotros tenemos que ayudar mucho a la reinserción y ayudar mucho a consolidar institucionalidad en estas regiones donde ha operado la FARC. ¿Valió la pena haber militado en el EPL? Valió la pena, por algo estoy con usted aquí haciendo esta conversación, si no, no estaría.